Capítulo 3. En noviembre de 1915 yo había captado ya algunos de los puntos fundamentales de la enseñanza psicológica de G. El primero, sobre el cual insistía más, era la ausencia de unidad en el hombre. El peor error, decía él, es el de creer en la unidad permanente del hombre, pero el hombre nunca es uno, cambia continuamente, raras veces permanece el mismo hombre, aun por media hora. Pensamos que un hombre llamado Iván es siempre Iván. De ningún modo, ahora es Iván, en un minuto más tarde es Pedro, más tarde aún Nicolás, Sergio, Mateo o Simón. Pero todos ustedes piensan que él es Iván. Ustedes saben que Iván no puede cometer ciertos actos. Por ejemplo, no puede mentir. Luego descubren que Iván ha mentido. Y se sorprenden completamente de que él, Iván, haya podido cometer un acto parecido. Es verdad, Iván no puede mentir, es Nicolás el que ha mentido. Y en cada ocasión Nicolás volverá a mentir, porque Nicolás no puede dejar de mentir. Se sorprenderán al darse cuenta de la multitud de esos Ivanes y de esos Nicoláses que viven en un solo hombre. Si ustedes aprenden a observarlos, ya no necesitarían ir al cine. ¿No se relaciona esto con la conciencia de las diferentes partes y órganos del cuerpo?, pregunté. Creo comprender lo que usted ha dicho, porque a menudo he sentido la realidad de esas conciencias. Yo sé que no solamente cada órgano, sino cada parte del cuerpo que tiene una función distinta, tiene una conciencia distinta. La mano derecha tiene una conciencia distinta a la mano izquierda. ¿Es esto lo que usted quiere decir? No del todo, dijo G. Estas conciencias existen también, pero son relativamente inofensivas. Cada una de ellas conoce su sitio y sabe lo que tiene que hacer. Las manos saben que deben trabajar y los pies que deben andar. Pero esos Ivanes, Pedros y Nicoláses, todos son diferentes. Todos ellos se llaman a sí mismos yo. Se consideran todos como el amo y ninguno de ellos quiere reconocer a otro. Cada uno de ellos es califa por una hora. Hace todo lo que quiere sin tener en cuenta a nadie. Más tarde los otros tendrán que pagar. No reina ningún orden entre ellos. El que toma el mando es el amo. Distribuye latigazos por todos lados y no tiene consideración de nada. Pero un momento después, cuando otro toma el látigo, le toca a él ser fustigado. Y así andan las cosas toda la vida. Imagínese un país en el que cada uno puede ser rey por 5 minutos y durante esos 5 minutos hacer de todo el reino exactamente lo que le venga en gana. He aquí vuestra vida. G volvió otra vez a la idea de los diferentes cuerpos del hombre. Que el hombre pueda tener varios cuerpos, dijo, debe comprenderse como una idea, como un principio, pero esto no se aplica a nosotros. Nosotros sabemos que tenemos un cuerpo físico y no sabemos nada más. Es el cuerpo físico el que debemos estudiar. Solo debemos recordar que el asunto no se limita al cuerpo físico y que ciertos hombres pueden tener 2, 3 o más cuerpos. Para nosotros, personalmente, ¿qué cambia con esto? En América, Rockefeller puede tener muchos millones, pero ¿me ayudarán estos millones si no tengo con qué comer? Es exactamente lo mismo. Piensa entonces cada uno en sí mismo. Es ridículo e insensato apoyarse en los demás o consolarse con pensar en riquezas que no poseemos. ¿Cómo puede uno saber si un hombre posee un cuerpo astral?, pregunté. Hay maneras muy precisas de reconocerlo. En algunos casos el cuerpo astral puede ser visto, puede ser separado y hasta fotografiado al lado del cuerpo físico. Pero es más fácil establecer la existencia del cuerpo astral considerando simplemente sus funciones. El cuerpo astral tiene funciones bien definidas que el cuerpo físico no puede tener. La presencia de estas funciones indica la presencia del cuerpo astral. La ausencia de estas funciones prueba la ausencia del cuerpo astral. Pero todavía es prematuro hablar sobre esto. Toda nuestra atención debe dirigirse al estudio del cuerpo físico. Es indispensable comprender la estructura de la máquina humana. Nuestro error principal es el creer que tenemos un solo cerebro. Llamamos a las funciones de ese cerebro lo consciente, todo lo que no entra en él lo llamamos lo inconsciente o lo subconsciente. En esto reside nuestro principal error. Hablaremos más tarde de lo consciente y de lo inconsciente. En este momento quiero explicarles que la actividad de la máquina humana, es decir, la del cuerpo físico, está regida no por uno sino por varios cerebros, enteramente independientes entre sí, con funciones distintas y distintos dominios de manifestaciones.
Esto es lo que debe ser comprendido ante todo, porque todo lo que podamos considerar más tarde dependerá de esto. G explicó entonces las diferentes funciones del hombre y los centros que las rigen, de la misma manera en que se explica en las conferencias psicológicas. Estas explicaciones y todas las conversaciones relacionadas a ellas tomaron un tiempo bastante largo, porque regresábamos casi siempre a las ideas fundamentales sobre la mecanicidad del hombre, su ausencia de unidad, su imposibilidad de escoger, su incapacidad de hacer y así sucesivamente. Naturalmente es imposible reconstruir todas estas conversaciones exactamente como se desarrollaron. Por esta razón, he repartido todo el material psicológico y todo el material cosmológico en dos series de conferencias. A propósito, debo hacer notar que no se nos dieron las ideas bajo la forma en que están expuestas en mis conferencias. G revelaba las ideas poco a poco, como si las defendiera de nosotros. Cada vez que tocábamos nuevos temas, no bosquejaba sino las líneas generales, reservando a menudo lo más esencial. Algunas veces él mismo indicaba lo que podía parecer contradictorio en las ideas que había expuesto. La razón de esto era que siempre había retenido ciertos puntos. La próxima vez, al retomar el mismo tema, en lo posible bajo un ángulo diferente, lo ampliaba más, y la tercera vez aún más. Por ejemplo, cuando se trató de las funciones de los centros, la primera vez no habló sino de tres centros: intelectual, emocional, motor. Primeramente, trató de enseñarnos a distinguir las funciones, a encontrar ejemplos y así sucesivamente. Solamente después de esto agregó el centro instintivo, del que habló como de una máquina independiente, que se bastaba a sí misma. Luego del centro sexual. Recuerdo que algunas de sus observaciones me llamaron la atención. Por ejemplo, hablando del centro sexual, dijo que éste casi nunca trabaja de una manera autónoma, porque siempre está bajo la dependencia de los otros centros: el intelectual, el emocional, el instintivo y el motor. En cuanto a la energía de los centros, regresaba a menudo a lo que él llamaba el mal trabajo de los centros y el papel del centro sexual en este trabajo. Hablaba mucho de la manera en que todos los centros le robaban energía al centro sexual, produciendo con esta energía un trabajo completamente equivocado, lleno de excitaciones inútiles, y devolviendo al centro sexual una energía inutilizable, con la cual éste es incapaz de trabajar. Me acuerdo de sus palabras: es una gran cosa cuando el centro sexual trabaja con su energía propia, pero esto no sucede sino muy raras veces. Recuerdo también una observación que más tarde me permitió tocar la causa de un gran número de razonamientos falsos y de conclusiones erróneas. Él decía que los tres centros del piso inferior, los centros instintivo, motor y sexual, trabajaban a la manera de tres fuerzas, uno con relación a otro, y que el centro sexual, en los casos normales, desempeña el papel de fuerza neutralizante con relación al centro instintivo y motor, que actúan como fuerzas activa y pasiva. El método de explicación del cual hablo y las reservas de G en sus primeras explicaciones dieron lugar a múltiples malentendidos, sobre todo en los grupos que siguieron después y con los cuales yo no trabajé. Numerosas personas encontraron contradicciones contra la primera exposición de una idea dada y las exposiciones que siguieron, y algunas veces, al tratar de ceñirse lo más estrictamente posible a la primera explicación, elaboraban teorías fantásticas que no tenían la menor relación con lo que G había dicho. Por lo tanto, la idea de tres centros fue retenida por ciertos grupos, con los cuales, repito, yo no tenía relación alguna, y esta idea se conectaba de cierta manera a las tres fuerzas, si bien éstas no tenían nada de común entre ellas, ante todo porque no hay tres centros en el hombre ordinario sino cinco. Esta unión de dos conceptos de orden enteramente diferente, situadas sobre una escala distinta y de un significado completamente diferente, falseaba radicalmente todo el sistema para los que pensaban de esta manera. Esta idea de que los tres centros, intelectual, emocional y motor, son la expresión de las tres fuerzas, surgió quizás de aquellas palabras de G mal comprendidas y mal repetidas sobre la naturaleza de la relación entre los tres centros del piso inferior. Desde las primeras conversaciones sobre los centros, G añadió algo nuevo en casi todas las reuniones. Como lo dije al comienzo, él había hablado en un principio de tres centros, luego de cuatro, de cinco y finalmente de 7 centros. Casi no se trató de las subdivisiones de los centros.
G decía que los centros estaban subdivididos en una parte positiva y una parte negativa, pero no indicó que esta división no era idéntica para todos los centros. Decía que cada centro estaba dividido en tres partes, en tres pisos, que a su vez se encuentran divididos en tres partes, pero no dio ejemplos de esto y no hizo resaltar que el estudio de la atención hace posible distinguir el trabajo de las diferentes partes de los centros. Todo esto sería establecido más tarde, así como tantas otras cosas. Por ejemplo, si bien había dado incontestablemente los principios fundamentales para el estudio de las emociones negativas, de su papel y de su significado, tanto los métodos de lucha contra ellas, métodos que se referían a la no identificación, a la no consideración y a la no expresión de estas emociones, no desarrolló sin embargo estas teorías ni explicó que las emociones negativas son enteramente superfluas y que no existen para ellas centro normal alguno. Me esforzaré en reconstruir todo lo que se dijo en el grupo de San Petersburgo y en los grupos posteriores, exactamente como lo recuerdo, y tratando de no volver sobre lo ya dicho en las conferencias psicológicas. Sin embargo, es imposible en algunos casos evitar las repeticiones y además la exposición fiel de las ideas de las enseñanzas de G, tal como él las dio, ofrece a mi parecer un gran interés. Alguien preguntó durante una reunión, ¿cómo debe comprenderse la evolución? La evolución del hombre, respondió G, se puede comprender como el desarrollo en él de aquellas facultades y poderes que jamás se desarrollan de por sí, es decir, mecánicamente. Solo este tipo de desarrollo o de crecimiento marca la evolución real del hombre. No hay y no puede haber ninguna otra clase de evolución. Consideremos al hombre en el grado actual de su desarrollo. La naturaleza lo ha hecho tal cual es y tomado colectivamente, hasta donde podemos ver, así permanecerá. Los cambios que podrían ir en contra de las exigencias generales de la naturaleza solo se pueden producir en unidades separadas. Para comprender la ley de la evolución del hombre es indispensable captar que esta evolución, más allá de cierto grado, no es en absoluto necesaria, es decir, de ningún modo necesaria para el desarrollo propio de la naturaleza en un momento dado. En términos más precisos, la evolución de la humanidad corresponde a la evolución de los planetas, pero el proceso evolutivo de los planetas para nosotros se desarrolla a través de ciclos de tiempo infinitamente largos. En el espacio de tiempo que el pensar humano puede abarcar, no puede tener lugar ningún cambio esencial en la vida de los planetas y por consiguiente no puede tener lugar ningún cambio esencial en la vida de la humanidad. La humanidad no progresa ni evoluciona. Lo que nos parece ser progreso o evolución es una modificación parcial que puede ser inmediatamente contrabalanceada por una modificación correspondiente en la dirección opuesta. La humanidad, así como el resto de la vida orgánica, existe sobre la Tierra para los fines propios de la Tierra, y es exactamente lo que debe ser para responder a las necesidades actuales de la Tierra. Solo un pensamiento tan teórico y tan relajado de los hechos como el pensamiento europeo moderno podría concebir la posibilidad de la evolución del hombre independientemente de la naturaleza circundante o considerar la evolución del hombre como una gradual conquista de la naturaleza. Esto es completamente imposible, ya sea que viva, muera, evolucione o degenere, igualmente el hombre sirve a los fines de la naturaleza. O más bien, la naturaleza se sirve igualmente, aunque quizás por motivos diferentes, de los resultados tanto de la evolución como de la degeneración. La humanidad considerada como un todo jamás puede escapar a la naturaleza, ya que aun en su lucha contra ella, el hombre actúa de conformidad con los fines de la misma. La evolución de grandes masas humanas está en oposición a los fines de la naturaleza. La evolución de un pequeño porcentaje de hombres puede estar de acuerdo con estos fines. El hombre contiene en sí mismo la posibilidad de su evolución, pero la evolución de la humanidad en su conjunto, es decir, el desarrollo de esta posibilidad en todos los hombres, o en la mayoría de ellos, o aún en un gran número, no es necesaria a los designios de la Tierra o del mundo planetario en general, y de hecho esto podría serle perjudicial o aún fatal. Hay por consiguiente fuerzas especiales, de carácter planetario, que se oponen a la evolución de las grandes masas humanas y que la mantienen al nivel en que deben quedar. Por ejemplo, la evolución de la humanidad más allá de cierto grado, o más exactamente, más allá de cierto porcentaje, sería fatal para la Luna.
Actualmente la Luna se nutre de la vida orgánica, se nutre de la humanidad. La humanidad es una parte de la vida orgánica. Esto significa que la humanidad es un alimento para la Luna. Si todos los hombres llegasen a ser demasiado inteligentes, ya no querrían ser comidos por la Luna. Pero las posibilidades de evolución existen y se pueden desarrollar en individuos aislados, con la ayuda de los conocimientos y de los métodos apropiados. Tal desarrollo puede efectuarse solo en interés del hombre, en oposición a las fuerzas, y se podría decir a los intereses del mundo planetario. Un hombre tiene que comprender esto, que su evolución no interesa sino a él, a ningún otro le interesa, y no debe contar con la ayuda de nadie, porque nadie está obligado a ayudarle, y nadie tiene la intención de hacerlo. Por el contrario, las fuerzas que se oponen a la evolución de las grandes masas humanas también se oponen a la evolución de cada hombre. Toca a cada uno el chasquearlas. Mas, si un hombre puede chasquearlas, la humanidad no puede hacerlo. Ustedes comprenderán más tarde que todos estos obstáculos son muy útiles. Si no existieran, sería necesario crearlos intencionalmente, porque solo al vencer los obstáculos, un hombre puede desarrollar en sí mismo las cualidades que necesita. Tales son las bases de un concepto correcto de la evolución del hombre. No hay evolución obligatoria, mecánica. La evolución es el resultado de una lucha consciente. La naturaleza no necesita esta evolución. No la quiere y la combate. La evolución no puede ser necesaria sino al hombre mismo, al darse cuenta de su situación y de la posibilidad de cambiarla. Cuando se da cuenta de que tiene poderes que nunca emplea y riquezas que no ve, y es en el sentido de lograr la posesión de estos poderes y de estas riquezas que la evolución es posible. Pero si todos los hombres, o la mayoría de ellos, comprendieran esto y desearan obtener lo que les pertenece por derecho de nacimiento, la evolución llegaría a ser otra vez imposible. Lo que es posible para cada hombre es imposible para las masas. El individuo tiene el privilegio de ser muy pequeño y por lo tanto de no contar en la economía general de la naturaleza, donde no cambia nada el que haya un hombre mecánico de más o de menos. Podemos darnos una idea de la correlación de magnitudes comparándola a la existencia entre una célula microscópica y nuestro cuerpo entero. La presencia o la ausencia de una célula no cambia nada en la vida del cuerpo. No podemos ser conscientes de ello, y esto no puede tener influencia sobre la vida y las funciones del organismo. Exactamente de la misma manera, un individuo como tal es demasiado pequeño para influir en la vida del organismo cósmico, con el cual está en la misma relación, en lo que se refiere al tamaño, que de una célula con todo nuestro organismo. He aquí, precisamente, lo que le puede permitir evolucionar. He aquí en qué se basan sus posibilidades. En cuanto a la evolución, es indispensable convencerse bien desde el principio mismo que nunca existe evolución mecánica. La evolución del hombre es la evolución de su conciencia, y la conciencia no puede evolucionar inconscientemente. La evolución del hombre es la evolución de su voluntad, y la voluntad no puede evolucionar involuntariamente. La evolución del hombre es la evolución de su poder de hacer, y el hacer no puede ser el resultado de lo que sucede. La gente no sabe lo que es el hombre. Ella tiene que tratar con una máquina muy complicada, mucho más complicada que una locomotora, un auto, un avión. Pero no sabe nada o casi nada de la estructura, de la marcha, ni de las posibilidades de esta máquina. Ni siquiera comprenden sus más simples funciones, porque no conocen la finalidad de estas funciones. Imaginan vagamente que un hombre tendría que aprender a manejar su máquina como tienen que aprender a manejar una locomotora, un auto o un avión, y que una maniobra incompetente de la máquina humana es tan peligrosa como una maniobra incompetente de cualquier otra máquina. Todo el mundo se da cuenta si se trata de un avión, de un auto o de una locomotora, pero muy raras veces uno lo toma en consideración cuando se trata del hombre en general, o de sí mismo en particular. Uno cree que es justo y legítimo pensar que la naturaleza le ha dado al hombre el conocimiento necesario de su propia máquina. No obstante, la gente estará de acuerdo en que un conocimiento instintivo de esta máquina está lejos de ser suficiente. ¿Por qué estudian ellos la medicina y recurren a sus servicios? Evidentemente porque se dan cuenta que no conocen sus propias máquinas.
pero no sospecha que podrían conocerlas mucho mejor de lo que la ciencia las conoce y entonces podrían obtener de ellas un trabajo completamente distinto. Muy a menudo, casi en cada conversación, G volvía sobre la ausencia de unidad en el hombre. Uno de los errores más graves del hombre, dijo, que debe serle recordado constantemente, es su ilusión con respecto a su yo. El hombre tal como lo conocemos, el hombre máquina, el hombre que no puede hacer, el hombre con quien y a través de quien todo sucede, no puede tener un yo permanente y único. Su yo cambia tan rápidamente como sus pensamientos, sus sentimientos, sus humores, y comete él un error profundo cuando se considera simplemente una sola y misma persona. En realidad, siempre es una persona diferente, nunca es el que era un momento antes. El hombre no tiene un yo permanente e inmutable. Cada pensamiento, cada humor, cada deseo, cada sensación dice yo, y cada vez parece tenerse por seguro que este yo pertenece a todo el hombre, al hombre entero, y que un pensamiento, un deseo, una aversión son la expresión de este todo. En efecto, no hay prueba alguna en apoyo de esta afirmación. Cada pensamiento del hombre, cada uno de sus deseos, se manifiesta y vive de una manera independiente y separada de su todo. Y el todo del hombre no se expresa jamás por la simple razón de que no existe como tal, salvo físicamente como una cosa y abstractamente como un concepto. El hombre no tiene un yo individual. En su lugar hay centenares y millares de pequeños yoes, separados, que la mayoría de las veces se ignoran y no mantienen ninguna relación, o por el contrario son hostiles unos a otros, exclusivos e incompatibles. A cada minuto, a cada momento, el hombre dice o piensa yo, y cada vez su yo es diferente. Hace un momento era un pensamiento, ahora es un deseo, luego una sensación, después otro pensamiento y así sucesivamente, sin fin. El hombre es una pluralidad, su nombre es legión. El alternarse de los yoes, sus luchas por la supremacía, visibles a cada instante, son comandadas por las influencias exteriores accidentales. El calor, el sol, el buen tiempo, llaman inmediatamente a todo un grupo de yoes. El frío, la neblina, la lluvia llaman a otro grupo de yoes, a otras asociaciones, a otros sentimientos, a otras acciones. No hay nada dentro del hombre que sea capaz de controlar los cambios de los yoes, principalmente porque el hombre no los nota o no tiene ninguna idea de ellos. Vive siempre en su último yo. Algunos, naturalmente, son más fuertes que otros, pero no por su propia fuerza consciente. Han sido creados por la fuerza de los accidentes o por excitaciones mecánicas externas. La educación, la imitación, la lectura, el hipnotismo de la religión, de las castas y de las tradiciones, o la seducción de los últimos eslogans, dan nacimiento en la personalidad de un hombre a yoes muy diferentes que dominan series enteras de otros yoes más débiles. Pero su fuerza no es sino la de los rollos en los centros, y todos esos yoes que constituyen la personalidad del hombre tienen el mismo origen que las inscripciones de los rollos. Estas y aquellos son los resultados de influencias exteriores, y ambas son puestos en movimiento y dirigidos por las últimas influencias en llegar. El hombre no tiene individualidad, no tiene un gran yo único. El hombre está dividido en una multitud de pequeños yoes, pero cada uno de ellos es capaz de llamarse a sí mismo con el nombre del todo, de actuar en nombre del todo, de hacer promesas, de tomar decisiones, de estar de acuerdo o de no estar de acuerdo con lo que otro yo, o el todo, tendría que hacer. Esto explica por qué la gente toma decisiones tan a menudo y tan raramente las cumple. Un hombre decide levantarse temprano, comenzando a partir del día siguiente. Un yo o un grupo de yoes toma esta decisión. Pero levantarse es problema de otro yo que no está de acuerdo en absoluto y que quizás ni siquiera ha sido puesto al corriente. Naturalmente, a la mañana siguiente el hombre seguirá durmiendo y por la noche decidirá nuevamente levantarse temprano. Esto puede traer consecuencias muy desagradables. Un pequeño yo accidental puede hacer una promesa, no a sí mismo, sino a alguna otra persona en un momento dado, simplemente por vanidad o para divertirse. Luego desaparece, pero el hombre, es decir, el conjunto de los otros yoes, que son completamente inocentes, tendrán que pagar quizás por toda su vida esta gracia.
La tragedia del ser humano es que cualquier pequeño yo tiene el poder de firmar contratos y que luego sea el hombre, es decir, el todo, quien debe enfrentarlos. Así pasan vidas enteras, cancelando deudas contraídas por pequeños yoes accidentales. Las enseñanzas orientales están llenas de alegorías que intentan describir, desde el punto de vista, la naturaleza del ser humano. Según una de ellas, el hombre es comparado a una casa, sin amo ni mayordomo, ocupada por una multitud de sirvientes. Estos han olvidado completamente sus deberes. Nadie quiere cumplir su tarea. Cada uno se esfuerza en ser el amo, aunque fuere un momento. En esta especie de anarquía, la casa está amenazada por los más graves peligros. La única posibilidad de salvación está en que un grupo de sirvientes más sensatos se reúnan y elijan un mayordomo temporal, es decir, un mayordomo suplente. Este mayordomo suplente puede entonces poner en su sitio a los otros sirvientes y obligar a cada uno de ellos a realizar su trabajo. La cocinera a la cocina, el cochero al establo, el jardinero al jardín y así sucesivamente. De esta manera, la casa puede estar lista para la llegada del verdadero mayordomo, el cual a su vez preparará la llegada del verdadero amo. La comparación del hombre con una casa en espera de su amo es frecuente en las enseñanzas de Oriente, que han conservado las huellas del conocimiento antiguo, y como ustedes lo saben, esta idea aparece también bajo formas variadas en numerosas parábolas de los evangelios. Pero aunque el hombre comprendiera sus posibilidades de la manera más clara, esto no lo acercaría ni un paso hacia su realización. Para estar en condición de realizar estas posibilidades, debe tener un ardiente deseo de liberación. Debe estar listo a sacrificar todo, a arriesgar todo por su liberación. Hay otras dos conversaciones interesantes que se relacionan con este periodo. Yo había mostrado a G una fotografía que había tomado en Benares, de un fakir sobre una cama de puntas de hierro. Este fakir no era simplemente un malabarista hábil como lo que había visto en Ceilán, aunque era indudablemente un profesional. Me habían dicho que en el patio de la mezquita Aurangzeb, en la margen del Ganges, había un fakir acostado sobre un lecho de puntas de hierro. Esto producía una impresión muy misteriosa y terrorífica, pero cuando llegué allí no estaba sino la cama sola, sin el fakir. El fakir, me dijeron, se había ido a buscar la vaca, pero cuando fui por segunda vez, el fakir se encontraba allí. No estaba sobre el lecho y, según pude comprender, no se acostaba sino a la llegada de espectadores. Por una rupia me mostró todo su arte. Se acostaba realmente casi desnudo sobre la cama erizada de largos clavos de hierro, bastante agudos, y si bien se cuidaba evidentemente de no hacer ningún movimiento brusco, se movía de un lado al otro sobre los clavos, apoyándose con todo su peso sobre ellos, de espalda, de costado o sobre el estómago. Sin embargo, era visible que no lo punzaban ni lo rajuñaban. Tomé dos fotografías del personaje, pero no pude explicarme el significado del fenómeno. Aquel fakir no daba la impresión de ser un hombre inteligente ni religioso. Su rostro tenía una expresión torpe, aburrida e indiferente. Nada en él hablaba de aspiraciones hacia el sacrificio o hacia el sufrimiento. Le conté todo esto a G, al mostrarle la fotografía, y le pregunté qué pensaba. Es difícil explicarlo en dos palabras, respondió G. En primer lugar, evidentemente el hombre no es un fakir, en el sentido en que yo he empleado esta palabra. Sin embargo, tiene usted razón al pensar que no se trata solamente de un truco, pero él mismo no sabe cómo lo hace. Si usted le hubiera untado la mano, quizás habría logrado que le contara lo que él sabía. Entonces, sin duda, le habría informado que conocía cierta palabra que tenía que decirse a sí mismo, después de lo cual podía acostarse sobre los clavos. Quizás hasta hubiera consentido en decirle esta palabra, pero esto no le hubiera servido a usted de nada, porque dicha palabra hubiera sido perfectamente ordinaria. Sobre usted no habría tenido el menor efecto. Aquel hombre provenía de una escuela, pero en esta no era un alumno, era un experimento. Se servían de él para experimentar. Ciertamente, había sido hipnotizado muchas veces y bajo la hipnosis su piel se había vuelto insensible a las puntas y capaz de resistirlas. Además, esto es posible en pequeño, aun para los hipnotizadores europeos ordinarios. Luego, la insensibilidad y la impermeabilidad de la piel se hicieron permanentes en él por medio de una sugestión poshipnótica. ¿Sabe usted lo que es la sugestión poshipnótica?
Se duerme un hombre y mientras duerme se le dice que 5 horas después de despertar deberá ejecutar cierta acción o pronunciar cierta palabra, y que en ese mismo momento sentirá sed o se caerá muerto o algo por el estilo. Después de lo cual se le despierta. A la hora indicada siente un deseo irresistible de hacer lo que le fue sugerido, o bien al acordarse de la palabra que le fue dicha, la pronuncia y cae inmediatamente en trance. Esta es exactamente la historia de su fakir. Se le ha acostumbrado bajo hipnosis a recostarse sobre los clavos. Luego se le ha dicho que cada vez que pronuncie cierta palabra será capaz de hacerlo de nuevo. Esta palabra lo hace caer en un estado de hipnosis. Sin duda, es por esto por lo que tiene la mirada tan adormecida, tan apática. Esto sucede a menudo en tales casos. Puede ser que haya trabajado sobre él durante largos años, después de lo cual simplemente lo han dejado ir para que viva como pueda. Por consiguiente, él ha instalado esta cama de puntas y sin duda de esta manera gana algunas rupias por semana. Tales hombres son numerosos en la India. Las escuelas lo toman para sus experimentos. Generalmente, cuando aún son niños, los compran a sus padres, que con esto obtienen una ganancia. Pero es evidente que el hombre no comprende nada de lo que hace ni de la manera como lo hace. Esta explicación me interesó mucho porque nunca había oído ni leído nada semejante. En todas las tentativas de explicación que había encontrado sobre los milagros de los faquires, o bien se explicaban estos como malabarismos, o se pretendía que el ejecutante sabía muy bien lo que hacía, y que si no revelaba su secreto era porque no quería o porque tenía temor de hacerlo. En este caso el punto de vista era por completo diferente. La explicación de G me parecía no solamente probable, sino, me atrevo a decir, la única posible. El fakir mismo no sabía cómo hacía su milagro, y naturalmente no hubiese podido explicarlo. Hablábamos en otra ocasión del budismo de Ceilán. Yo expresé la opinión de que los budistas deben tener una magia, cuya existencia no reconocen ellos mismos y cuya posibilidad misma es negada por el budismo oficial. Sin relación alguna con esta observación, y si tengo buena memoria, mientras le mostraba mis fotografías a G, le hablé de un pequeño relicario que había visto en casa de un amigo en Colombo, en el cual había, como de costumbre, una estatua de Buda, y al pie de esta estatua de Buda una pequeña dágoba de marfil en forma de campana, es decir, una réplica cincelada de una verdadera dágoba, con el interior hueco. Mis anfitriones la abrieron en mi presencia y me mostraron algo que se consideraba como reliquia, una pequeña bola redonda del tamaño de una bala para fusil grande, cincelada en una especie de marfil o de nácar, según me pareció. G me escuchaba atentamente. ¿No le explicaron el significado de esta bola?, me preguntó. Me dijeron que era un fragmento de hueso de uno de los discípulos de Buda, una antiquísima reliquia sagrada. Sí y no, dijo G. El hombre que le mostró el fragmento de hueso, como usted dice, no sabía nada o no quería decirle nada, porque no era un fragmento de hueso, sino una formación ósea particular que aparece alrededor del cuello como una especie de collar como consecuencia de ciertos ejercicios especiales. ¿Ha oído usted esta expresión, el collar de Buda? Sí, le dije, pero el sentido es completamente diferente, a la cadena de las reencarnaciones de Buda o a lo que se llama el collar de Buda. Exacto. Este es uno de los sentidos de la expresión, dijo G. Pero yo hablo de otro. Este collar de hueso que circunda el cuello bajo la piel está directamente ligado a lo que se llama cuerpo astral. El cuerpo astral está en cierta forma ligado a él, o para ser más preciso, este collar liga el cuerpo físico al cuerpo astral. Ahora, si el cuerpo astral continúa viviendo después de la muerte del cuerpo físico, la persona que posee un hueso de este collar podrá siempre comunicarse con el cuerpo astral del muerto. Esta es su magia. Pero nunca hablan abiertamente de ello. Tiene usted razón al decir que poseen una magia, y este es un ejemplo de ella. Esto no significa que el hueso que usted vio fuese verdadero. Usted encontrará huesos semejantes en casi todas las casas. Yo le hablo solamente de la creencia en la cual está basada esta costumbre. Una vez más tuve que admitir que jamás había encontrado una explicación de este tipo. G esbozó para mí un diseño mostrando la posición de estos pequeños huesos bajo la piel. Formaban en la base de la nuca un semicírculo que comenzaba un poco delante de las orejas. Este esbozo me hizo recordar inmediatamente el esquema corriente de los ganglios linfáticos del cuello,
tal como pueden verse en las láminas de anatomía, pero acerca de esto no pude aprender nada más.